Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Si es la primera vez que estás por nuestro canal, te damos la bienvenida. Agradecemos el hecho de que te hayas animado a escudriñar en este tema de hoy, un tema que nos habla acerca de la adoración. Y allí en este relato que vamos a ver a través de estos versículos que vamos a meditar, vamos a ver el encuentro que nuestro maestro tuvo con aquella mujer samaritana, cómo estableció esta conversación que la llevó a comprender acerca de su vida de pecado, acerca del lugar donde debemos de adorar, acerca de la manera como debemos de adorar y a quién debemos de adorar. Por lo que te invito para que juntas reflexionemos en este tema de hoy y dejemos que el Señor hable a nuestras vidas. La historia de la mujer samaritana es una de las narraciones más extraordinarias que podemos encontrar en los escritos de la Biblia, donde el evangelista Juan nos muestra este hecho que se dio entre Jesús y esta mujer, dándonos a entender, mis hermanas, grandes verdades en cuanto a la persona de nuestro Señor. Cabe destacar que una de las cosas que busca Juan al llevarnos a meditar en estos versículos del capítulo 4 de su libro es que nosotros podamos contemplar a Jesús como el Mesías, como aquel que Dios había prometido. Una verdad que el mismo Jesús le lleva a contemplar a aquella mujer samaritana. Y esto a través de esta conversación que tuvieron en aquel pozo. Por eso nos dice el versículo 4 que le era necesario pasar por Samaria. No fue una casualidad el hecho de que el maestro pasara por Samaria. Él mismo se propuso en su corazón el ir a este lugar, a pesar de que no era apropiado, a pesar de que, como nos relata la Escritura, los judíos y los samaritanos no compartían entre sí, tenían diferencias religiosas, tenían diferencias étnicas, no se trataban con amabilidad, mis hermanas. Tanto los judíos como los samaritanos se despreciaban, se odiaban. No tenían un trato agradable el uno para con el otro. Y esto debido a asuntos que se habían dado en el pasado en cuanto a ellos como nación. Porque los samaritanos venían de una liga de raza entre judíos y otros pueblos, por lo que esto llevó a hacer una diferencia entre los verdaderos judíos y los samaritanos, dado que a los samaritanos estaban mezclados con otras razas, con otros pueblos, y adoptaron la costumbre de aquellos pueblos con los cuales ellos decidieron compartir. Y todo esto llevó, mis hermanas, a esta clase de no compartir, a este hecho de no tratarse debido a estas situaciones. Pero vemos que el versículo 4 nos dice que a pesar de Jesús conocer estas cosas y saber que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí, le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario, mis hermanas? Porque allí él iba a tener este encuentro con esta mujer samaritana.
Y dice el versículo 5, pues vino a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. El hecho de Juan destacar que el maestro estaba cansado, que tenía sed, él quiso mostrarnos la humanidad de Jesús. Que Jesús, a pesar de que era Dios, también fue hombre, por lo cual no podemos descartar estas verdades que nos ha plasmado la palabra del Señor. Que ciertamente Jesús era Dios, pero también era hombre. Tenía sed, sentía cansancio, al igual que nosotros. Por lo cual cuando Él padeció en la cruz, no padeció como Dios, padeció como hombre. Él sufrió nuestros dolores como hombre, por lo que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Lo que nosotros merecíamos, Él lo recibió en su humanidad. Y es lo que vemos aquí a Juan querer destacar, esta humanidad de nuestro Señor, que a pesar de que Él era Dios, también fue hombre. Y dice el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Ahora nosotros vemos otra situación que se da allí, porque no era propio de una persona que no era del mismo sexo hablar con otra persona. Es decir, Jesús era hombre y estaba hablando con una mujer samaritana. Era considerado un rabí, que no era propio que conversara con una mujer y mucho menos samaritana. Pero aún a pesar de todo ello, a pesar de todas esas situaciones que se daban en ese momento, vino esta mujer de Samaria a sacar agua y Jesús estableció esta conversación con esta mujer diciéndole, dame de beber. El Señor le hizo esta petición a esta mujer, dame de beber. Ciertamente porque él tenía sed, pero además de porque tenía sed, quería llevar a esta mujer a que ella conversara con él, porque él sabía que ella iba a mostrar cierta incomodidad al él pedirle que le diera de beber, porque él sabía que ella le reconoció a él como que era judío y sabía las diferencias que había entre ellos. Y eso es lo que vemos que la mujer presenta, una indiferencia, una actitud de no querer darle de esa agua a Jesús, mostrarle una actitud de incomodidad, pero tú no sabes que tú eres judío, ¿por qué me pides de beber a mí? Y dice el versículo 8, que él le dijo a esta mujer, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y vemos aquí en el versículo 9 que la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Vemos aquí que ella destaca el hecho de que ella reconoció que él era judío y que judío y samaritano no se trataban entre sí. Y aparte de eso también resalta el hecho de que ella era mujer. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí que soy mujer y samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ustedes saben que nosotros no nos bebemos un vaso de agua juntos. Pero vemos en el versículo 10 que Jesús le dice,
Si conocieras el don de Dios, si tú conocieras la gracia de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Si tú conocieras verdaderamente, si tú supieras verdaderamente quién es Dios, y quién es este que te está diciendo, dame de beber, y él no lo estaba diciendo con arrogancia, lo estaba diciendo en toda la actitud de humildad posible, pero le estaba hablando con verdad, mis hermanas. Si tú conocieras quién es Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. El Señor no haría, Dios no haría lo que tú acabas de hacer al negarme querer darme de esa agua, sino que Él sí te daría, si tú le pidieras, Él te daría de esa agua viva. Pero todo esto, mis hermanas, el Señor no se lo está haciendo como un reproche, se lo está haciendo como una manera de buscar que esta mujer estableciera, mejor dicho, una conversación con Él, que ellos pudieran hablar de manera amena y así el poder lograr llevar a esta mujer a reflexionar, a pensar en su vida, a pensar en lo que ella estaba haciendo, cómo estaba la condición de su corazón, de su alma en ese momento. Y vemos que la mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? No sé por qué tú dices esto. ¿De dónde tienes tú para sacar el agua viva? Tú no tienes con qué sacarla. Yo no te veo nada en la mano para tú poder sacar agua de ese pozo que tú me estás diciendo que si yo te pidiera tú me vas a dar. ¿Con qué la vas a sacar? Porque vemos que el corazón de esta mujer estaba enfocado en el agua terrenal. Ella pensaba que él le estaba hablando de esa agua que tomamos y sacia nuestra sed corporal, la sed de nuestro cuerpo. Y sigue diciéndole en el versículo 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Claramente sabemos que sí, que nuestro Señor es mayor que aquel Jacob que ella menciona, el cual supuestamente le había dado ese pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados. Pero vemos que Jesús le responde en el versículo 13, diciéndole, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Está bien, tú me estás hablando de esta agua, pero yo quiero que tú sepas que cualquiera que bebieres de esa agua que yo te acabé de pedir y que está ahí en ese pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí vemos que él está refiriendo una fuente, algo que brota, que emana. No esa simple agua que estaba ahí aposada en un pozo y que tenía que esperar que viniera la lluvia para poder llenarse, sino que él le estaba diciendo, claro que sí, que yo soy mayor que ese Jacob que le dio este pozo a usted de beber, porque yo soy capaz de darle agua, de darle de una agua que brota, que salta para vida eterna, que no termina y que puede saciar cada una de las necesidades que tú tienes. No las necesidades físicas, porque las necesidades físicas para ello tú necesitas del agua de Jacob, del agua del pozo que él les dio.
Pero del agua que tú necesitas, del agua que yo te pienso dar, es un agua que brota, que te puede llevar a la vida eterna. Es lo que el Señor está llevando a esta mujer a que ella pueda entender. Pero vemos que la mujer todavía no comprende y le dice, Señor, dame de esa agua, pero todavía ella entiende que es el agua física que él le está hablando. Pues dame de esa agua, Señor, para que yo no tenga que venir aquí al pozo y estar pasando trabajo para sacar esa agua. Dame de esa agua, porque tú dices que esa agua me va a quitar la sed, ya yo no voy a tener necesidad de volver aquí a este pozo. Pues dame de esa agua. Pero el Señor le lleva a comprender que Él no se está refiriendo a esta agua que sacia la sed física, que Él se está refiriendo a una agua que sacia la sed espiritual, un agua que es capaz de limpiar, de lavar, de quitar todas las impurezas del corazón. Por eso Él va y trata directamente con el corazón de esta mujer. Y le dice Jesús, ve, llama a tu marido y ven acá. Ahora, ¿por qué le dice el Señor esto? Porque más adelante vamos a ver que Él le va a referir que ella le responde, no tengo marido, pero Él le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos, 5 veces te has casado y el marido que tienes ahora no es tuyo. Tú has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Y con todos ellos, es decir, con los 5 pasados, había fracasado. Y con el que ella estaba ahora mismo, no era su marido porque estaba viviendo en una relación adúltera o en una relación de fornicación, porque no se consideraba como un matrimonio en lo que ella estaba viviendo. Pero vemos que él le dice, ¿esto has dicho con verdad? Porque 5 maridos has tenido y el que tú tienes no es tuyo. Tú no tienes marido. Porque el Señor no considera eso en lo que tú estás viviendo como un matrimonio. El Señor no lo ve así. Por lo que ciertamente has dicho esto con verdad, que no tienes marido. Porque delante de los ojos del Señor, esto Dios no lo ve como un matrimonio. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Vemos que estas palabras que el Señor le dijo trajo un despertar en el corazón de aquella mujer. Ahí ella comenzó a hacerse consciente de su estado de pecado y a ir encaminándose por donde el Señor le iba guiando. ¿De qué agua el Señor le estaba hablando? ¿A qué agua él se refería cuando hablaba que esta agua era un agua que iba a saciar su sed espiritual? Porque esta mujer probablemente había vivido una vida insatisfecha, buscando satisfacer la sed de su cuerpo, la sed de su carne, de su espíritu, en cosas que no la saciaban. Pero el Señor le está presentando esa agua que iba a saciar, que no le iba a dejar tener necesidad ya de pecar, que no le iba a dejar con esa necesidad de sentirse insatisfecha, sino que esta agua iba a saciar lo profundo de su corazón, las necesidades de su corazón. Pero vemos que estas palabras del Señor, al decirle que había dicho esto con verdad, trajo ese despertar en su corazón, un despertar espiritual,
Y ella dice, por eso vemos que ella torna la conversación ahora en un sentido espiritual. Ya ahora ya se olvida del hecho de lo secular, de que si le está hablando del agua física, ahora ella se va a cosas más espirituales, más profundas. Por lo que le dice en el versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe de adorar. Es probable que ella quisiera quitar la conversación anterior, botar el golpe, como decimos, o llevar la conversación por otro sentido para que la otra se quedara como olvidada, como poniendo a Jesús. Pero ustedes dicen que es en el monte, que es en Jerusalén el lugar donde se debe de adorar. Pero nuestros padres adoraron en este monte. Pero démonos cuenta, mis hermanas, que el Señor no le estaba hablando de adoración. El Señor no le estaba hablando de lugar. El Señor le estaba hablando de su vida de pecado. Pero el Señor sigue dejándose guiar y llevándola a ella, guiarla por el sendero que Él quiere llevarla, que ella comprenda. Y le sigue la corriente, mis hermanas, a ella. Y le dice Jesús, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ahora yo te digo a ti, si es verdad que ustedes y sus padres adoran en este monte o adoraron en este monte y que nosotros decimos que es en Jerusalén que se debe de adorar. Pero tú tienes que saber, yo quiero que tú sepas que la hora viene y ahora es esto, se ha quedado establecido, se ha cumplido. Que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Cristo había venido para abolir, para quitar ese lugar fijo donde los hombres debían de adorar. Y viene a presentarle a esta mujer nuestro centro de adoración, donde debe de estar colocado, donde debe de ser el lugar que debemos de ir a adorar. Por eso él le dice en el versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Ustedes no conocen toda la escritura, ustedes conocen solamente en parte, ustedes no saben lo que ustedes están adorando, ustedes no saben lo que es la adoración. Vosotros adoráis lo que no sabéis, porque ellos solamente tenían un conocimiento por parte de las escrituras. Ellos no conocían toda la escritura porque solamente seguían lo que era el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia. Los demás libros para ellos, esto no tenía ningún tipo de importancia y esto era algo que llevaba a que ellos tuvieran roce con los judíos. Por lo cual nosotros vemos que Jesús le dice a esta mujer, ustedes no saben lo que adoran. Vosotros adoráis lo que no sabéis, ustedes no comprenden todavía la adoración que Dios requiere. Y le hace entender, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos, porque ciertamente es en Jerusalén donde Dios había establecido que su pueblo adorara. Pero Jesús establece una gran verdad aquí en el versículo 23 cuando Él le dice, mas la hora viene y ahora es, esto ha quedado establecido, ha quedado plasmado en el día de hoy. Y quiero que tú lo sepas, en otras palabras, Él le está diciendo a esta mujer, que esta hora ha llegado, esta hora es ahora mismo. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya no va a ser necesario que nosotros tengamos que ir a Jerusalén
o que nosotros tengamos que ir al monte donde tus padres adoraron para ir a adorar, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Adorarán al Padre en sus corazones. El altar de la adoración va a estar establecido en el corazón de los hombres, en espíritu y en verdad. Y esta adoración va a ser levantada a Dios bajo el conocimiento de su palabra. Porque no podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad si no conocemos toda su palabra, si no conocemos de su poder, si no conocemos lo que Él requiere para que le adoremos. No podemos rendir una verdadera adoración hasta que no conocemos esto. Y ellos no podían, los samaritanos no podían rendir delante de Dios una verdadera adoración, porque ellos no conocían toda la palabra de Dios. No habían conocido a Dios en toda su plenitud. Solo conocían en parte. Pero Cristo le está diciendo a esta mujer, los verdaderos adoradores van a adorar a Dios en espíritu, en alma, mente, cuerpo, corazón y en verdad, por medio de la palabra. Por eso al nosotros cantar, mis hermanas, debemos de procurar que nuestras alabanzas vayan cargadas de lo que dice la palabra de Dios. No podemos alabar a Dios con sentimientos, con cosas que nosotros inventamos, sino que nuestra adoración debe de estar mezclada con lo que dice la palabra de Dios y que ésta nos lleven a tener un entendimiento claro de quién Él es, de lo que Él ha hecho por nosotros. Esta es la verdadera adoración. Cuando llevamos nuestros corazones a comprender por medio de la palabra quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros, al enviar su Hijo Jesucristo para perdonar nuestros pecados. El Padre tales adoradores busca que le adoren. Él quiere que los que adoran, adoren de esta manera, que lo adoren de corazón, pero que también lo adoren en verdad, que lo adoren bajo el conocimiento, conociendo lo que dice su palabra. Dios es espíritu. Ahora, ¿por qué le está diciendo estas palabras a ella? Dios es espíritu. Porque si Dios es espíritu, Él no necesita estar en un lugar específico para que nosotros le adoremos. Porque Él, siendo espíritu, puede estar en todo lugar. De manera, mis hermanas, que donde quiera que nosotros estemos, invoquemos el nombre del Señor, en adoración, en alabanza, levantemos nuestras manos, debemos de estar seguros que allí está el Señor recibiendo nuestra adoración. Porque Él es espíritu. Por eso nosotros tenemos la posibilidad que podemos estar en nuestro hogar y allí levantar adoración a Dios. Y allí Él recibe nuestra adoración. Podemos estar en un hospital y allí levantar nuestras manos a Dios y alabar su nombre y allí Él recibe nuestra adoración. No tenemos que estar específicamente en la iglesia, aunque sí, la palabra nos revela que cuando nosotros nos reunimos como iglesia, nos reunimos como pueblo, allí el Señor envía bendición, reparte bendición. Y el gozo se hace mayor cuando nos unimos como pueblo a adorar el nombre del Señor. Pero Dios, que es espíritu, no requiere de un lugar específico para Él ser adorado por nosotros. Donde quiera que nosotros estemos, podemos levantar manos santas y adorar el nombre de nuestro Dios. Y Él recibe nuestra adoración. Porque Él es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Nos es una necesidad
adorar a nuestro Padre con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, pero también con el entendimiento de lo que nos dice la palabra. No podemos adorar a Dios bajo nuestra experiencia, bajo lo que nosotros creemos, bajo lo que nosotros necesitamos, bajo lo que nosotros percibimos. No, debemos de adorar a Dios de corazón y en verdad, entendiendo lo que la palabra de Dios nos dice, conociendo lo que la palabra de Dios nos dice, conociendo lo que Él requiere de nosotros para nosotros traer adoración. Nosotros no podemos traer adoración a un Dios que es santo, santo, si tenemos un corazón impuro. No podemos traer adoración a un Dios que es santo, santo, si tenemos un corazón cargado de enemistad, cargado de idolatría, cargado de odios, cargado de rencores, cargado de falta de conocimiento de su palabra, porque el Señor no puede recibir ese tipo de adoración. El Señor recibe nuestra adoración cuando la hacemos en espíritu, cuando la hacemos de corazón y cuando la hacemos con el conocimiento de lo que la palabra de Dios nos dice. Y vemos que le dice en el versículo, o la mujer le dice en el versículo 25, mejor dicho, sé que ha de venir el Mesías. Ahí vemos que estas palabras que él le habló trajo un despertar en el corazón de ella. Cuando él le habló acerca de la adoración, de lo que se requería para adorar, de que no era necesario un lugar específico para nosotros venir y traer nuestro corazón en adoración delante de Dios. Vemos cómo esto despertó el corazón de aquella mujer y le dijo, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Eso es lo que el Señor estaba haciendo allí con esta mujer, declarándole lo que la palabra de Dios decía de Él, que Él era el Mesías, que Él era el que Dios había enviado, que Él era el que Dios había prometido a los profetas. Este era el Mesías. Por eso le dice, yo soy. Vemos que Él se declara abiertamente a ella como el Mesías, como el Cristo, como el que Dios había enviado. Yo soy el que habla contigo. Ese soy yo. Y dice, entonces vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Vemos que la mujer inmediatamente tuvo este encuentro con el Señor. El Señor cautivó su corazón, la llevó a comprender sobre su vida de pecado, a reconocer sus maldades, a entender que Él conocía todo lo de su vida y la llevó a tener un vivo deseo de querer compartirle a otros acerca de este Cristo. Una actitud que muestra verdaderamente una obra que el Señor hizo en el corazón de esta mujer. Dios obró en el corazón de esta mujer, llevándole a entender la actitud de un verdadero adorador. Muchas veces, mis hermanas, nosotros somos como aquellos samaritanos. Somos como aquellos que dicen, no es aquí que hay que adorar. Es allí que hay que ir a rendir nuestra alabanza. Y sí, ciertamente, mis hermanas, hay orden. Nosotros debemos de regirnos bajo orden. Pero la adoración a Dios
no tiene límite. Usted puede adorar a Dios estando acostado en su cama. Usted puede adorar a Dios estando acostado en un hospital. Usted puede adorar a Dios estando en su trabajo. Esto sin tener que interferir con lo que usted está haciendo. Usted puede adorar a Dios en su corazón. Usted puede adorar a Dios donde quiera que usted se encuentre. Y estos son los adoradores que el Señor busca. Aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Aquellos que le adoran con un conocimiento claro de lo que dice su palabra. Sabiendo que nuestro mayor enfoque en cuanto a la adoración es aquel que Dios ha prometido. Aquel que se presentó a aquella mujer como el Mesías. Toda nuestra adoración debe de estar rendida a Él. No a nosotros, dice un versículo de la Biblia, sino a tu nombre, oh Dios, sea la gloria. La gloria debe de ser dada a nuestro Dios, no a nosotros. Debemos de cuidar, mis hermanas, si estamos adorando en nuestro corazón a Dios, o muchas veces estamos rindiendo nuestra adoración a nosotros mismos. Si estamos rindiendo nuestra adoración a aquel Mesías que vino y se declaró a esta mujer samaritana, o nos estamos rindiendo adoración a nosotros mismos. Y la manera más eficaz, más clara de nosotros conocer si estamos haciendo una adoración verdadera, si estamos siendo verdaderos adoradores, es guiándonos a lo que nos dijo este versículo de gracia en el día de hoy. El cual nos dijo que los verdaderos adoradores, para saber si somos verdaderos adoradores de Dios, debemos de adorarlo en espíritu, en alma, mente, cuerpo, corazón y en verdad. En espíritu y en la palabra. Y sabemos que la palabra es aquel que se reconoció o que le reconoció a esta mujer que ciertamente él era el Mesías. Porque sabemos que la palabra nos dice que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Este Cristo es la verdad y este Cristo es a quien debe de ser dirigida toda nuestra adoración. No a nosotros, mis hermanas, es a Cristo que debe de ser dada toda la gloria. Es a Dios que debe de ser dada toda la gloria. Y debemos de darnos cuenta cuando nuestra adoración no está siendo dirigida en verdad, no está siendo dirigida por la verdad, sino que está siendo dirigida a nuestro propio ego, a nuestra propia carne, porque tristemente podemos caer en ello. Por lo que qué bueno, mis hermanas, que el Señor nos ha traído este texto de gracia para que podamos aprender a cómo adorar al Señor, para que sepamos cuál es la adoración que nuestro Dios requiere. Una que exalta a Cristo, que lo pone en alto como el Mesías, como el Hijo de Dios, como aquel que Él ha enviado, y que exalta a Dios como aquel que nos ha dado todo. Bendito sea el nombre del Señor, que nos ha dejado su palabra para llevarnos a comprender cómo adorar su nombre. Agradezco el tiempo, mis hermanas, que se han quedado para que escudriñemos en este versículo de hoy. Le animo para que más adelante sigamos escudriñando en otro texto de gracia y que el Señor siga hablando a nuestros corazones. Bendiciones, mis hermanas.